esta mañana. Gracias, Carlos, hermano Carlos. Voy a arrimar esto porque mi voz no es tan fuerte y de repente se quejan de que no me escuchan, así es que voy a tratar de levantar un poco más la voz. Bueno, como ya se podrán dar cuenta, el pastor Nava no está acompañándonos esta mañana. Está en la iglesia Family Baptist Church, está predicando en el sermón de dedicación del bebé, la familia del pastor Jeffrey Hester fue bendecida con un bebé hace unas cuantas semanas y hoy están haciendo la dedicación y pues nos regocijamos porque es una iglesia hermana, podemos decirlo, y pues el pastor está tomando este tiempo para ministrar también ahí, ser de bendición en esta congregación, aunque anhela, ¿verdad? Nos dijo, díganle a la iglesia que los voy a extrañar, que voy a estar deseando estar ahí con ustedes, pero en algunas ocasiones pues va a tener que tomar pues el tiempo de también ministrar en algún otro lugar. Así es que pues les tocó conmigo. Vamos a meditar y vamos a seguir en esta viaje por el libro de la carta de segunda a los Corintios, en el capítulo 5, así como está ahí en el título. Para hoy nuestra asignación, el diácono Mike estuvo predicando en Cornerstone esta mañana y ahora a mí me toca hacer lo mismo aquí en Loma Alta en español. Segunda a los Corintios se nos asignó versículos 11 al 15. Vamos a meditar en estos versículos, continuando con esta carta de Pablo a la iglesia en Corinto, que son cartas en respuesta a preguntas que habían mandado a la iglesia, y el apóstol Pablo estaba contestando estas preguntas. Y el título de este sermón es El vivir para Cristo. Y con este título, ¿verdad? ¿Qué significa vivir para Cristo? ¿Qué entendemos, pues, que es vivir para Cristo? Bueno, esa es la intención, es responder a esa pregunta, ¿verdad? De hallar la respuesta, pues, a esta pregunta. Y para la iglesia, para Loma Alta, para los salvos, los que están comprometidos con la sangre de Cristo, el ministerio de la reconciliación, ¿realmente estamos viviendo para Cristo? Esa es la pregunta para nosotros. Vamos a saber qué es vivir para Cristo, porque el texto lo expone, y nosotros realmente estamos viviendo para Cristo. La vida del apóstol Pablo era un sermón constante. Él estaba escribiendo a los corintios, estaba viviendo pues lo que estaba predicando, y constantemente su vida estaba siendo tocada por todo lo que estaba enseñando. Entonces sus enseñanzas eran prácticamente su vida. Toda su vida se había convertido en una enseñanza, era un sermón constante. Por eso ha sido una aventura, ha sido una travesía, todo un viaje, estas dos cartas, la de primera a los Corintios y la de segunda, porque hemos aprendido mucho de la vida del apóstol Pablo, pero a la vez estamos viendo y estamos conociendo a Dios y cómo Dios se relaciona con nosotros. Vimos que el apóstol Pablo está hablando a la iglesia y les está ayudando a entender el futuro y la esperanza eterna que hay del otro lado, desde el punto de vista de su vida. Ahora, aunque vamos a hablar de lo que el apóstol Pablo pensaba, lo que el apóstol Pablo decía, y mencionamos bastante al apóstol Pablo, hay que entender que esto que escribió el apóstol Pablo era inspiración del Espíritu Santo. Así es que no solamente era el apóstol Pablo el que estaba escribiéndole a la iglesia de los Corintios, sino era
el Espíritu Santo inspirando al apóstol Pablo, Dios hablándole a los creyentes ahí en Corinto y por extensión a nosotros en nuestro tiempo. Así es que toda la escritura tiene aplicación para nuestras vidas y Dios está hablando a nosotros por medio de su Espíritu y a través del vehículo, el instrumento que Dios usó en el apóstol Pablo. Así es que no hay que dejar eso fuera de nuestro entendimiento. Así es que el apóstol Pablo en estos versículos ahora va a hablar de integridad. Integridad y cuál es nuestra motivación. ¿Qué nos mueve a nosotros? En el caso de vivir para Cristo, ¿qué nos mueve a vivir para Cristo? Si realmente sabemos. Y como personas, normalmente, naturalmente, muchas veces nos gusta guardar las apariencias. Muchas veces queremos pensar de nosotros más de lo que somos. Hacer creer a la gente que somos más realmente de lo que tenemos o de lo que sabemos. Nos hace sentir bien. Guardar las apariencias es algo común en la gente. Pero ¿cuál es la motivación? Hay que tener cuidado porque la motivación de guardar las apariencias, de poner una máscara enfrente de nosotros que disfrace lo que realmente somos, tiene una motivación de orgullo, de trasfondo de orgullo. Y el orgullo es peligroso porque nos hace hacer cosas que no debemos hacer. Nos hace mentir, nos hace engañar, nos hace hacer cosas que no deberíamos de hacer realmente, cosas que no le agradan a Dios. Finalmente el orgullo nos esclaviza, nos limita, nos roba nuestra libertad y no podemos ser transparentes porque tenemos que defender esa pantalla, tenemos que defender esa máscara. Y el apóstol Pablo estaba siendo atacado pues en su integridad, en su simpleza. Estaba siendo atacado, como vemos allí en la iglesia, en la iglesia de Corintios, estaba siendo atacado en su ministerio, minimizando su ministerio. Incluso su apostolado. Entonces Pablo escribe una carta fuerte, si se acuerdan, y no tenemos esa carta, pero se entiende que estaba escrita entre primera y segunda a los Corintios. Hay una carta fuerte de la que habla aquí en segunda a los Corintios y que les dice, bueno, por haber escuchado esta carta, ustedes se entristecieron. Más adelante en el capítulo 7 les va a decir eso. Pero ellos hicieron caso pues a esta carta en donde la iglesia estuvo de acuerdo en llamar a esa persona que estaba acusando al apóstol Pablo y estaba diciendo, tratando de minimizar su ministerio. Tal vez utilizando uso de esas apariencias, guardando esas apariencias de mostrarse, pues, por lo que he visto, es lo que menciona el texto más adelante. Pero no solamente esto estaba sucediendo en este lugar, sino todavía sucede. Todavía en nuestros tiempos hay mucha gente tratando de minimizar el trabajo de otras personas o el ministerio de otras personas. Y aunque haya arrepentimiento, aunque haya un cambio de mente, y la iglesia de Corintios sacó a estas personas, hay evidencia de que se utilizó un cierto tipo de disciplina, las prácticas seguían. Todavía había algún fruto ahí de estas formas. Así es que para terminar el asunto y dejarlo todo en claro y decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a ver lo que dice la Escritura, vamos a ver lo que dice la palabra, vamos a aclarar lo que significa realmente vivir para Cristo. Entonces escribe estos versículos que vamos a leer. Segunda de Corintios,
capítulo 5, versos 11 al 15. Y dice así: Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos, y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos a nosotros otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios, y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, nos controla, nos constriñe, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por este día. Señor, gracias por su palabra, Señor, que es fuente de sabiduría para nosotros, es el consejo de Dios para nuestra vida, Señor. Y esta hora pedimos, Señor, de su Espíritu, Señor, que nos ilumine el entendimiento, Señor, que abra, Padre, nuestra mente, Señor, para verle y conocerle a usted. No, Señor, nuestras ideas, no nuestras opiniones, sino la opinión de Dios, la opinión del Espíritu, Señor, influenciando, Señor, esta carta, Señor, esta escritura, Señor, que es para nosotros también, Señor. Gracias, Padre, por su palabra, Señor, y usted sea honrado, Señor, a través de ella, Padre. Le pedimos esto en el nombre de Cristo. Amén. Algo que tenemos que considerar sobre nuestras vidas, nuestro sistema de valores. ¿Qué es lo que valoramos en nuestra vida? Nuestro texto, que como les decía, es inspirado por el Espíritu, nos invita a examinarnos. El apóstol Pablo constantemente invita a examinarse. Era una práctica de su vida. Y tenemos que hacer la autoexaminación una práctica de nuestra vida. No podemos estar sin ello o nos vamos a desviar. Para examinarnos se reta a nuestra motivación para hacer las cosas, nuestro sistema de valores. ¿Qué es lo que nos mueve a nosotros? ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y esto va a revelar nuestra integridad. Si tenemos integridad o carecemos de integridad. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué invertimos tiempo en lo que invertimos tiempo o le negamos el tiempo a lo que le negamos tiempo? ¿Por qué estamos aquí esta mañana? ¿Por qué nos preparamos? ¿Por qué nos arreglamos? ¿Por qué nos bañamos? ¿O por qué no lo hacemos? ¿Verdad? ¿Por qué no nos quedamos ahí en la casa, en las cobijas? ¿Por qué ponemos en práctica nuestros talentos, nuestras habilidades? ¿O por qué no las ponemos en práctica? Todo lo que hemos aprendido a lo largo de la vida. ¿Por qué lo utilizamos o por qué no lo utilizamos? ¿Por qué damos? ¿Por qué somos generosos? ¿O por qué dejamos de dar? ¿Cuál es nuestra motivación? ¿Qué es lo que nos mueve a hacer todas estas cosas? Y cuando nos examinamos de esta manera, podemos preguntarnos, ¿lo que estamos haciendo vale la pena? ¿Realmente vale la pena el gastar mi tiempo, el gastar mi dinero, el gastar mis esfuerzos, mis habilidades? ¿Realmente vale la pena lo que estoy haciendo? ¿Mi vida vale la pena? Porque alrededor de todo lo que hacemos se va nuestra vida. Se nos va a acabar el tiempo, se nos va a acabar la vida, nos vamos a hacer viejos y nos vamos a dar cuenta que no hicimos nada. Se nos acabó el tiempo. Un día vamos a estar en la presencia del Señor y ¿qué vamos a mostrar? La semana pasada estábamos hablando de esto, ¿verdad? Esa ceremonia de recompensas, ¿verdad? De entregar las coronas a Cristo, ¿verdad? ¿Qué le vamos a entregar? ¿Qué hicimos en nuestra vida? El Rey Jesús ha llamado a cada cristiano
a ser un representante del reino eterno de Cristo y a llevar el mensaje de reconciliación. El apóstol Pablo se dirige hacia allá. Este capítulo 5 es inmenso y es tan profundo, ¿verdad? Y concluye con esto, el mensaje de la reconciliación. En este pasaje que estamos viendo hoy, el apóstol nos invita a examinar nuestras motivaciones, nuestra integridad, nuestra cordura. Va a retar nuestra cordura, la estima de nuestra propia vida para poder llevar a cabo este llamado que Dios nos hizo en Cristo. Cristo nos llama, tenemos un trabajo que hacer, pero no nos deja solos. Tenemos la promesa de Cristo de que no nos va a dejar solos y hasta el fin va a estar con nosotros. Al final de esto, podamos ver que vivir para Cristo vale la pena. Esa es la meta. Hacia allá es donde queremos llegar y ojalá podamos verlo, la gracia de Dios y la fortuna de que Dios nos hable por medio de su palabra. Entonces es que para esto vamos a tocar 4 puntos que se miran en este versículo. Primero, vamos a ser movidos por el temor del Señor. Movidos por el temor del Señor. Después vamos a ver que debemos de ser fieles aunque parezca locura. También vamos a ser movidos por el amor de Cristo. Y finalmente vamos a ver lo que realmente significa vivir para Cristo. Entonces es que, primero que nada, movidos por el temor, versículo 11. Versículo 11. Dice, por tanto. Y bueno, aquí nos podemos pasar un buen rato, pero no quiero regresarme a los sermones anteriores, así es que por favor revísenlos. Esto tiene continuidad. Estamos conectándolos, por favor, revisen los sermones anteriores y pongan atención en los que vienen, porque vamos a ir entrelazando pues estos sermones para que entendamos lo que la palabra de Dios viene hablándonos a nosotros, para no sacar nuestras ideas, no meternos nosotros aquí. Pero bueno, versículos 9 y 10 es el contexto. Versículos 9 y 10, el apóstol Pablo está hablando de ambiciones, y en el sermón anterior el pastor habló de ambiciones. Faltan ambiciones. A los muchachos ahora ya no quieren trabajar, ya no quieren hacer nada, no tienen ambición por trabajar, ¿verdad? Si se acuerdan de eso. A los cristianos les falta ambición por el reino, y ese es el punto que estaba tratando de hacer. A los cristianos ahora nos falta ambición por el reino. Y el apóstol Pablo decía ahí en el versículo 9, ambicionamos serle agradable a Dios. Ambicionamos serle agradable a Dios. Este es un gran motivador. Este es un gran motivador, pues. Así es que, ¿dónde está la motivación? Pablo está defendiendo el ministerio apelando a esa integridad y dice, la integridad que yo tengo es por la ambición de agradar a Dios. Esto es lo que me mueve a mí. Y no solo eso, versículo 10, sino que un día vamos a estar delante del trono de juicio de Cristo. ¿Sí? El bema, que es uno del que ningún cristiano se va a escapar. Hay diferentes tipos de juicios, ¿verdad? Y el cristiano va a ver a Cristo. Un día vamos a enfrentar a Cristo. Es pertinente preguntarnos en este proceso de examinación, ¿dónde está nuestra ambición personal por agradarle a Dios? Ambicionamos agradarle a Dios, y hay veces que pensamos que esta palabra es dura o es mala, ¿verdad? Es malo tener ambición, ¿verdad? Porque nos mueve a la, ¿cómo se dice? A la avaricia, ¿verdad? Si eres ambicioso, te mueve a la avaricia. Si eres celoso, ¿verdad? Es algo negativo, ¿verdad? Pero cuando la ambición tiene que ver con Dios, no tiene nada de malo ser ambicioso para Dios. No tiene nada de malo ser ambicioso para el reino. De hecho, Dios es celoso, ¿verdad? Si hablamos de celo, ¿verdad? La palabra dice que Dios es celoso. Ahora,
sí es malo si está la persona, ¿verdad? Celosa, es una emoción negativa, incluso que llega al pecado en cuanto a las personas, entre los unos a los otros. La ambición, por supuesto, puede tener algo de tendencias negativas, incluso pecaminosas, ¿verdad? Pero cuando decimos que ambicionamos las cosas para el reino, eso no tiene nada de malo, al contrario, tiene todo de bueno. Cuando somos celosos para las cosas de Dios, no tiene nada de malo, sino tiene todo de bueno. ¿Dónde está nuestra ambición que menciona Pablo? De agradarle a Dios, de desear querer ser agradables a Dios. No al mundo, no a la gente, no quedar bien con la gente. Ser agradables a Dios como nuestra motivación. Hay quienes viven su vida con un sentido de impunidad moral. Impunidad moral. Hace un poco más de un mes aproximadamente en el estado de Guerrero, en México, un grupo de maleantes del, como dicen, crimen organizado, ¿verdad? Por no usar nombres, detuvieron a un autobús de agentes del gobierno en el estado de Guerrero y los secuestraron a todos. No sé, más de 50 personas, porque en un autobús caben 50 personas, pero sé que eran un poco más de 50 personas. Y dejaron los vehículos abandonados ahí en la carretera donde los detuvieron y pues se los llevaron. Ya ven, estas personas pues son reconocidos por no tener compasión, ¿verdad? Por no tener piedad y hacer las peores cosas, ¿verdad? Inimaginables. Y lo que me llamó la atención a mí de ese suceso es que el siguiente día en las noticias, el presidente de México estaba dando una conferencia recurrente que él hace y pues estaba mencionando el caso, estaba diciendo que pues esto había sucedido ahí. Y entonces se para y con una voz muy seria, ¿verdad? Con un tono calmado, que es con el que habla, les dice, quiero que sepan algo, en esto no va a haber impunidad. Y yo dije, caray, dije, hasta que se puso los pantalones. Dije, no, pues ahora sí, ¿verdad? Ahora sí ya me está gustando la idea. Y luego dice, si no regresan a esa gente, dirigiéndose a los malos, ¿eh? Si no regresan a esa gente, los voy a acusar con sus papás y con sus abuelos. Y yo digo, qué falta de respeto es esa, ¿verdad? La autoridad máxima de un país burlándose de esa manera, ¿verdad? Hablando de impunidad, sabiendo la condición del país, ¿verdad? Sabiendo cómo se conduce el crimen organizado en todo el país y luego diciendo no va a haber impunidad porque lo va a acusar con sus papás y sus abuelos, ¿verdad? Y obviamente estaba bromeando con eso. Pero cuando la palabra de Dios nos dice que no va a haber impunidad moral, sino que todos vamos a enfrentar el juicio de Dios, todos vamos a estar frente a Dios, esto es algo serio. La palabra de Dios no juega con estas cosas. La palabra de Dios es sincera, es una promesa para nosotros, ¿verdad? No es una amenaza, es una promesa para nosotros. Hay gente que vive con impunidad como si nunca fuera a rendir cuentas a Dios, como cristianos que están, que nunca van a estar ante el tribunal de Cristo. Ahí delante de Cristo, ¿verdad? El día que muramos o que venga por nosotros, no sé cuál sea nuestra situación, vamos a estar delante de Él. ¿Y qué nos va a decir el Señor? Bienvenido. Y luego te encargué dos cosas. ¿Qué hiciste? ¿Qué le vamos a decir? ¿Qué vamos a responder? Dos ordenanzas nos dejó el Señor.
dos ordenanzas: el bautismo y la cena del Señor, lo que vamos a hacer en este momento. Y las dos tienen grandes implicaciones para toda nuestra vida y podemos pasarnos toda la mañana aquí, pero no lo voy a hacer. Pero el bautismo, rápidamente el bautismo, ¿verdad?, tiene que ver con la gran comisión: ir a todo el mundo y predicar el evangelio a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. ¿Estamos haciendo discípulos? No nos va a preguntar cómo te fue, qué tal estaba el calor en Laredo, cuántas veces llovió, qué pasó con la gran comisión. Vamos a rendir cuentas. Luego, la cena del Señor. Esta es una ordenanza, es una orden. Háganlo en memoria de mí. Hay veces que no nos acordamos ni de orar. Él fue partido por nuestros pecados, molido para nuestra justificación. Y hay veces que no queremos tomar la cena porque no nos queremos ni arrepentir. Pero esto no estaba planeado. No nos queremos arrepentir. Es ilógico que un cristiano no quiera participar en la cena del Señor si estamos en buenos términos con Dios. No podemos negarnos a participar en la cena del Señor porque no queremos pedir perdón, porque no queremos estar bien con la persona de al lado. Es que no me, no me, no me he compuesto. No me quiero bautizar porque es que, híjole, todavía me falta algo. No estoy listo. Vamos a estar delante de Dios y vamos a tener que rendir cuentas por estas dos horas. Imagínense si fueran más de dos. No podemos con dos, pero vamos a dar cuentas por cada una de ellas. Entonces el apóstol Pablo, aquí inspirado por el Espíritu, dice, conociendo este temor, porque es necesario conocerlo. Y está hablando en plural, está utilizando dos sentidos de plural que tenemos que entender, es parte del estudio inductivo que hemos estado llevando para exponer la palabra. Está utilizando dos sentidos de plural. Uno de ellos viene desde el capítulo 1, verso 1, cuando él introduce la carta, les dice Pablo y Timoteo. Ese es el primer nosotros, está haciendo referencia a Pablo, él y su compañero Timoteo. Y el segundo plural que está utilizando ahí mismo en el capítulo 1, verso 1, dice a la iglesia en Corinto y a todos los santos en la región de Acaya, que era como un estado, pues, que compilaba varias ciudades, varios lugares, así como la región de Galacia, ¿verdad? La carta a los Gálatas no era una ciudad, sino era una región. Así era la región de Acaya, porque Pablo sabía que esta carta iba a ser distribuida en todos estos lugares, iba a ser leída también ahí. Así es que era para animarlos. Cuando habla de nosotros, habla de Pablo y Timoteo, y también habla de todos cuando él se incluye con todos los santos, ¿verdad? Esto lo hace general y esto hace que aplique también a nosotros. Es que no podemos dejarlo fuera, eso. Entonces,
Dice, debido a que conocemos los efectos del temor de Cristo, tratamos de convencer a los hombres. Tratamos de convencer a los hombres. Este es el trabajo del cristiano. Ser movidos, primero que nada, por el temor de Cristo. Y el temor lo tenemos que conocer. Tenemos que saber el temor. De hecho, hay una traducción en inglés, la King James, que utiliza la palabra terror. Y no está hablando de miedo este texto. No está hablando de algo terrorífico. Pero quiero que piensen, y el hermano Mike utilizaba una analogía, es un temor reverente. Y sí, es cierto, porque eso aplica. Es un temor reverente, de respeto. Y me recuerda, me estaba recordando mientras escuchaba el sermón hace rato, me estaba recordando cuando éramos chicos y nos encargaban algo, hacer algo en la casa, se iban los papás, o se iba en mi caso mi mamá, y decía, bueno, cuando regrese quiero que hagas esto, que hayas hecho esto y esto, lo otro, ¿verdad? Y, ok, está bueno. Y pues nos vamos y empezamos a hacer nuestra vida. Yo sé que a los muchachos ahora no les pasa, ¿verdad? Pero se llega la hora de que ya va a regresar mamá, ¿verdad? Que ya se va a llegar la hora y ahí andan, órale, sas, y limpia, y a lavar y a aventar cosas y esto y lo otro, a esconder. Hay un temor, ¿verdad? Y no porque el papá nos vaya a correr o nos vaya a matar, nos vaya a sacar de la herencia o todo eso, sino porque lo vamos a tener que oír. Va a llegar y nos va a preguntar, ¿qué pasó con lo que te dije? ¿Qué pasó? Te encargué esto otro. Ahora no vas a salir, ahora no vas a tener el teléfono, ¿verdad? Te voy a quitar el teléfono, esa es la que les da miedo ahora. Sí, el Señor nos va a desheredar, no nos va a quitar la salvación, ¿verdad? 1 Corintios 3 dice, sí, vamos a ser salvos, pero por fuego, ¿verdad? No se trata de eso. Se trata de que vamos a ver a Cristo y nos va a preguntar, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Qué fue lo que les encargué? ¿Dónde está? Hay un temor y hay unos que utilizan la palabra terror de esa escena, de ver a Cristo, el que murió, el que fue crucificado en nuestro lugar, el que nos salvó. Enfrentarlo a Él y decir, ¿qué hicimos con el encargo? Por supuesto que aplica la palabra terror. Por supuesto. Dice, y este temor nos mueve a convencer a los hombres, a persuadirlos. Utiliza la palabra persuadir a los hombres. ¿Persuadirlos de qué? Y el texto está hablando de integridad, ¿verdad? De ser manifiestos, de ser claros, de ser visibles. Está hablando de claridad, de la integridad del apóstol Pablo, el por qué hace lo que hace. Y no nada más persuadir de la integridad de él, sino persuadirlos del mensaje que va a traer, ¿verdad? Porque este capítulo está apuntando al mensaje de la reconciliación. Versículo 20. Estamos tratando de persuadirlos porque Dios a través de nosotros le dice a la gente, reconcíliense con Dios. Versículo 20. Así es que es importante entender que no solamente tratamos de persuadirlos a los cristianos, a los creyentes de la iglesia, pero también a los de afuera. Porque todos nos están viendo. Estamos en una caja de cristal. El cristiano, ¿verdad? A nadie se le miran los defectos, pero al cristiano le dice, pero tú eres cristiano, ¿verdad? Tú no puedes echar mentiras.
Así me dicen a mí. Tú no puedes echar mentiras, ¿verdad? Nos mueve el temor. Nos mueve la ambición de serle agradables a Dios, de que un día vamos a rendirle cuentas. Esta obediencia es la demanda del Evangelio. Esto es lo que produce el temor. Hechos capítulo 9, verso 31. Hechos 9, 31. Habla sobre lo que sucedió después de la conversión de Pablo. Y dice que las iglesias encontraron finalmente paz. Cuando, así de malo era Pablo. Cuando finalmente Pablo creyó en el Evangelio y fue convertido, dice, las iglesias encontraron paz y crecieron en el temor y en el consuelo del Espíritu. Crecieron en el temor y en el consuelo del Espíritu. ¿Qué quiere decir esto? Que como cristianos vamos a necesitar el temor de Dios para vivir, para crecer espiritualmente. Y también vamos a necesitar el consuelo. O más bien, no nada más vamos a necesitar el consuelo, también necesitamos del temor. David Guzik dice, en un momento dado, un discípulo de Jesús puede necesitar más el temor del Señor o el consuelo del Espíritu Santo. A menudo Dios quiere que los consolados sean afligidos, ganando el temor del Señor, y los afligidos sean consolados por el consuelo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Cuando estamos caídos, la gracia nos levanta, ¿verdad? Pero cuando nos levanta el orgullo, ¿verdad? El temor de Dios nos apachurra y nos dice, no te creas mucho, eres igual que los demás. Nomás porque estás parado aquí, no eres más. Todos estamos en la misma necesidad. Todos estamos igualmente necesitados del perdón. Ese es el temor. Debemos de verlo como una función del ministerio de la reconciliación. Ese temor es uno de los productos del arrepentimiento. Y más adelante el apóstol Pablo en el capítulo 7, verso 11, les dice, me da gusto ver que por esta tristeza, este arrepentimiento, mira el temor que se hizo en sus vidas. Así es que no está hablando de un terror de, ay, yo no quiero ver a Dios, sino que, ay, voy a ver a Dios y ¿qué le voy a decir? ¿Sí? Espero ver a Dios, tengo la esperanza de la eternidad y ¿qué le voy a decir? Produce un temor, el arrepentimiento verdadero produce un temor. La integridad es una lucha espiritual constante. El apóstol Pablo dice, le somos a Dios manifiesto, Dios nos conoce. Dios nos conoce. Es evidente, nuestra vida es evidente. Pero tenemos que mantener esta lucha de integridad por dos razones. Por dos razones. Por amor a los perdidos y por amor a la iglesia. Por amor a los perdidos y por amor a la iglesia. Cuando el apóstol Pablo dice, somos evidentes, les es manifiesto, quiere decir que su vida es evidente. Está diciendo, no hemos mostrado nuestras vidas, nos hemos mostrado. Hemos sido transparentes. Dios nos conoce, pero no nos escudamos en esa verdad, sino que nuestras vidas sean evidentes mediante la transparencia delante de la congregación. Dios conoce nuestro corazón, pero tenemos que ver nuestras vidas. No solamente la del pastor, o la del anciano, o la de los diáconos, los líderes de la iglesia. Es importante que los líderes seamos transparentes. Es esencial. Pero este es uno de los plurales que abarca a todos. Porque la salvación no es nada más para los líderes de la iglesia. Porque las ordenanzas no son nada más para los líderes de la iglesia, esas son para todos, ¿verdad?
Todos queremos ser salvos, todos queremos la gracia de Dios, el perdón de Dios, ¿verdad? Pues es que todos tenemos la misma responsabilidad. No nos podemos escudar en la realidad, de la verdad de que Dios nos conoce, Dios conoce nuestro corazón. Tenemos que ser transparentes. Nuestras vidas van a ser vistas. No podemos vivir guardando las apariencias de lo que no somos, porque eventualmente se va a reflejar lo que sí somos. Así es que por amor a los perdidos somos evidentes, somos transparentes, pero también por amor a la iglesia. Versículo 12. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que damos oportunidad de estar orgullosos, de que vean nuestras vidas y que ustedes estén orgullosos de nosotros, para que tengan respuesta para los que se jactan de las apariencias y no del corazón. Hay gente que mira y mira las cosas de afuera, y hay gente que vive mostrando estas apariencias de lo que no son. Pero lo que quiero enfocarme en esto es de que, ¿por qué lo hacía el apóstol Pablo? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué quería él mostrarse transparente y que todos vieran su vida? Que todos vieran su vida, ¿verdad? Eso es lo que dijo en el capítulo 3. ¿Verdad? Todos conocen mi vida. No hay nada que esté escondido de mí. No hay, dijo el pastor, esqueletos en el closet. ¿Verdad? Si se acuerdan de esa frase. No hay esqueletos en mi closet. Hay integridad. No hablamos bien de nosotros mismos, pero si a ustedes les es evidente que Dios nos bendice, es para que ustedes se sientan orgullosos de nosotros, para que tengan que decir a los que se fijan de las apariencias y no del amor, para que vean que Dios trabaja en nuestras vidas. Cuando compartimos nuestras necesidades, cuando venimos los miércoles y decir, traigo esta carga, ayúdenme a orar. Mis hijos necesitan salvación. Esas son cosas que necesitamos conocer. Cosas que edifican al cuerpo de Cristo. No es extraño lo que está diciendo el apóstol Pablo, ya lo había dicho. Romanos capítulo 14, versos 10 al 13, está hablando precisamente de no juzgar y de cómo podemos juzgar a otras personas. Si nosotros también vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo, ¿ya? Menciona el tribunal de Cristo ahí en el versículo 10. Romanos 14, versos 10 al 13. Dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O también tú, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Porque está escrito, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua alabará a Dios. Verso 12, de modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. Por consiguiente, ya no juzguemos los unos a los otros, sino más bien decidid esto, no poner obstáculo o piedra de tropiezo al hermano. Tenemos una integridad por amor a la iglesia para evitar tropiezos hacia los hermanos, por amor a los hermanos, para que no caigan en esta tentación de guardar las apariencias y que sean invadidos por el orgullo. El temor de Cristo, el saber que vamos a enfrentar a Cristo, nos mueve a tener integridad. 2, fieles, aunque parezca locura. Segundo punto. Esta integridad es a pesar de la opinión del mundo. Y miren que el mundo va a criticar. Vamos a ser llamados locos, ¿ah? Para ir al punto. Versículo
13. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Y esto me lleva a Noé. Es que imagínense Noé. Dios le da una orden y le dice, ponte a hacer un barco en medio del monte, donde no hay agua, no hay lago, no hay río, no hay nada, ¿verdad? Y lo quiero grandote, ¿verdad? Y lo quiero bien hecho. Y tiene que estar bien embarrado para que no se le vaya a meter el agua, ¿verdad? Tiene que estar bien hecho y tiene que caber tantos animales que no hay en el área, por cierto. Entonces Noé fielmente, silencio, ¿verdad? Sin hacer ruido, se empieza con sus hijos y ayuda, me imagino, a construir el arca. ¿Y a poco la gente no lo notó? ¿Y a poco no pasaban por ahí y le decían, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Uno no puede cortar el zacate en la casa, porque, ¿qué haces? Uno no puede ponerse a cortar las ramas del árbol, porque, estás podando. Me imagino que iban con Noé y le decían, no ven, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? No, pues aquí un barquillo. ¿Para qué? No, pues es una orden de Dios. ¿Por qué? No, pues es que viene un diluvio. ¿Diluvio? Sí, va a llover. ¿Llover? Sí, va a caer agua. Y pues el que no crea, pues se ahoga. Órale, está bueno. Y ahí van el otro, pregúntale, Noé, ¿por qué está haciendo el barco? Y así se la pasó. Y nadie le creyó. Jesús dijo, Mateo 24, 38 al 39, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Hermano, cristiano, si quieres ser fiel a Dios, te van a decir loco. Te van a tratar como loco. Cristo viene y se nos está acabando el tiempo. Honesta y sinceramente, el mundo va a seguir, va a hacer lo que el mundo hace. Se van a estar comiendo, bebiendo, casándose y no van a entender hasta el día que el Señor Jesús aparezca. Como en los días de Noé. No era la primera vez que al apóstol Pablo le decían loco, ¿verdad? Cuando defendió su causa ante el rey Agripa, ¿verdad? Allí estaba el gobernador Festo y trajo a promocionar, ¿verdad?, su captura. Al apóstol Pablo le dice, a ver, Pablo aquí. Y le da una exposición del evangelio y se lo presenta bien padre, que hasta Agripa dice, ay, casi me convences de ser cristiano, ¿verdad? El gobernador Festo, ahí en Hechos capítulo 26, le dice, Pablo, ¿estás loco? Porque Pablo empezó a hablar de la resurrección. La gente no cree esto. Es normal. La gente está ciega. Nos van a tomar como locos. Pero sí, dice el apóstol Pablo, esto es mi copa que Dios me dio a beber. Pues, si estoy loco, bueno, estoy loco para Dios, ¿verdad? Aquí decía una persona que venía con nosotros, ¿verdad? Somos pocos pero locos por Cristo. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dice, si somos irracionales, es en el servicio a Dios. No pensamos las consecuencias. A Pablo lo metieron a la cárcel. Fue náufrago. Lo golpearon. Tuvo sufrimientos de entrada, de salida. Por supuesto que recibió el amor de la iglesia y la compasión, ¿verdad? Y la ayuda y todo esto. Hubo cosas positivas, hubo cosas buenas. No todo fue sufrimiento y negativo, pero el sufrimiento vino.
Las cosas malas pasaron, pero no le importaron, al punto de que le decían loco. Decía, ¿cómo te atreves a hacer esas cosas? Dice, ¿a qué vas a Tesalónica si te acaban de apedrear? Ahí va, otra vez. Estás loco. No te escuchan. En Corinto dijo, oye, pues ya me cansé de predicar aquí, no viene nadie. Y el Espíritu le dice, quédate porque ahí tengo pueblo. Y mira, hasta 2 cartas salieron. Si somos irracionales es en el servicio a Dios, dice, pero si hacemos las cosas inteligentes es para el beneficio de ustedes, es para el beneficio de la grey, de los salvos. Tenemos una motivación y no solamente el temor, pero también es el amor. Tercer punto, somos movidos por el amor, versículo 14. Pues el amor de Cristo nos controla, nos apremia, nos constriñe, dice la versión Reina Valera. Es una vida de integridad, es lo que significa vivir para Cristo. Tener integridad significa vivir para Cristo, ser transparentes, decir, hacer lo que decimos que somos. Eso es integridad. El amor de Cristo por nosotros, el amor que Cristo tiene por nosotros, no es mi amor por Cristo, es que yo amo a Cristo, ¿verdad? Un sentido romántico. Es el amor de Cristo, el amor que Cristo demostró en la cruz por nosotros. Ese es el motivador. No es lo que nosotros hacemos por Él, es lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Porque costó amor negarse en su divinidad, en su reino, y humillarse a venir a este mundo y tomar forma de hombre, forma de siervo, e ir a la cruz obedientemente. Eso tomó amor. Ese es el amor que nos mueve, que nos motiva, que nos controla. Por eso dice, llegamos a esta conclusión, versículo 14, que si uno murió por todos, entonces todos murieron. Si Cristo murió por nuestros pecados, entonces, ¿qué creen? Nosotros tenemos que morir a nuestros pecados. Y eso duele. Eso duele. Porque no queremos hacerlo, porque nos gusta, porque disfrutamos nuestro tiempo aquí, porque queremos seguirle a la pachanga. Por eso la gente no se quiere bautizar. Escucha el Evangelio. Y cuando le dices, qué te detiene para hacerte miembro? ¿Qué te detiene para bautizarte? No estoy listo. Por eso la gente no viene a la mesa del Señor. Porque nos gusta el pecado, nos gusta sentirnos así. Es que no estoy bien ahorita con Dios. Pues póngase cuentas. Arréglese con Dios. Confiese sus pecados y venga a la mesa del Señor. ¿Qué es lo que controla nuestras vidas? Si no es el temor de Cristo, entonces ¿qué es? Si no es el amor de Cristo, entonces ¿qué es? Hermanos, cristianos, si el amor de Cristo nos controla, nuestras vidas lo van a reflejar. Va a ser evidente. Como dice el meme, no diré nada, pero habrá señales. Se va a ver. Se va a ver que eres cristiano. Se va a ver el rechazo al mundo. Se va a ver tu vida transformada, tu vida cambiada. Si eres cristiano, te van a preguntar, ¿qué pasa contigo?
porque eres diferente, porque Cristo me cambió. Y no estoy hablando de sacrificio, no estoy hablando de nosotros negarnos, aunque es necesario negarse a nosotros mismos. No estoy hablando de sacrificios que por obras, ¿verdad? Lo que nosotros podamos hacer. Porque todos los que estamos aquí sacrificamos algo. Simplemente para estar aquí esta mañana, sacrificamos la almohada, ¿verdad? Sacrificamos el agua, sacrificamos el perfume. Todos sacrificamos algo, mis hermanos. Nos gustan las cosas buenas, tenemos que trabajar, ¿verdad? Nos sacrificamos. No tiene nada de malo eso, todos lo hacemos. Todos trabajamos y aún así tenemos una relación con Dios, tenemos una comunión con Dios. Para tener una comunión con Dios necesitamos sacrificar, levantarnos temprano, leer la Escritura, orar, ser ministrados en su palabra. Todo eso requiere sacrificio, pero no se trata de eso. Al menos aquí en este texto no, lo debemos de hacer. Lo debemos de hacer, no me lo tomen a mal, ¿sí? Pero no estoy hablando de eso. Estoy hablando de estas señales se van a reflejar en nuestra vida. De que vamos a tener con Dios una relación que va a cambiar nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra relación con el mundo, nuestra relación que entiende el amor de Cristo y que le preocupa el amor de Cristo, que le preocupa, tiene una ambición por agradar a Dios, que va a cambiar nuestras decisiones en la vida. ¿A qué le damos prioridad? ¿Y qué tenemos que sacar de nuestras vidas? Nuestras decisiones van a cambiar porque Cristo está incluido en nuestras vidas. No porque eh, no vamos a alcanzar pues a nuestros familiares y a nuestros amigos con el mensaje del Evangelio, a los vecinos, a los compañeros de trabajo, porque seamos muy buenos. No los vamos a alcanzar por lo que somos, sino porque hemos probado el amor de Cristo, porque Él nos ha cambiado y anhelamos que ellos también lo prueben. Por eso oramos por salvación. Por eso queremos que nuestros familiares conozcan del Evangelio y en cada oportunidad decirles, hay una esperanza en Cristo. Dios hizo un camino en Cristo para nosotros. El amor de Cristo por nosotros nos mueve, nos controla y nos ayuda a vivir para Cristo. Imagínate, si tenemos el temor de Cristo, de que vamos a ver a Cristo un día, aunque nos tomen como locos, pero nos mueve el amor que Dios tiene por nosotros, no va a ser difícil vivir para Cristo. Va a ser algo natural. Punto número 4, el vivir para Cristo. Versículo 15. Dice, y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo murió para darnos vida, pero no una vida a nuestro gusto, a nuestra manera, ¿verdad? Como dice la canción de Frank Sinatra, ¿verdad? A mi manera. No, Cristo no murió para que viviéramos a nuestra manera, sino para vivir para Él, para obedecerle a Él, quien murió y volvió a vivir para el bien de nosotros. Cristo no murió por todo el mundo, sin excepción, sino murió por los que viven para Él solamente. ¿Sí? El día de ayer estábamos hablando, el diácono Mike y yo,
Y él quería hacer un énfasis en este punto, ¿verdad? Porque creo que es importante, es necesario pues hacer este énfasis, ¿verdad? Si Cristo murió por todos, dice este mensaje, no quiere decir todo el mundo en general, porque aquí lo aclara el texto, dice, murió por aquellos que viven para Él, que mueren para sí y viven para Él. Así es que es importante aclarar esto. Nosotros ya no tenemos nada que hacer. Todo lo pagó Cristo, dice el canto. Todo lo pagó. Cristo hizo todo, Él lo pagó todo. Pero eso no quiere decir que no debamos de hacer nada. Y nos quedamos sentaditos en las bancas, ¿verdad? El pastor dijo el domingo pasado, calentando la banca. Por el contrario, si el amor de Cristo nos controla, entonces no vamos a hacer nada por nuestra propia cuenta o para nosotros, para nuestro beneficio, sino ahora vamos a vivir para Cristo. Vamos a vivir nuestras vidas controladas por el reino de Cristo o con la mira en el reino de Cristo, en la eternidad. Cuando dice que todos murieron, entendemos que morimos para nuestros deseos, para nuestros pecados. Entendemos que todos los que quieran vivir para Cristo tienen que morir a sí mismos y comenzar a vivir para Dios. Jesús le decía a todos, Lucas 9:23, ya me están fallando los lentes. Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Jesús le decía esto a todos, no nomás a los que estaban ahí con él. Pero esto solo es posible cuando el amor de Cristo nos controla, cuando el amor de Cristo nos mueve. La triste realidad es que hay cristianos que aún quieren tener una mezcla de lo viejo y de lo nuevo. No se pueden despegar de este mundo. Y quiero compartirles un pasaje rápidamente, lo voy a tratar de hacer lo más rápido posible, no me quiero tomar mucho tiempo. Primera de Pedro 4, versos 1 al 8. El apóstol Pedro hace un llamado a los cristianos que quieren vivir así, un pie adentro y un pie afuera. Un pie adentro y un pie afuera. Y dice, ya basta. Ya basta. Un cristiano no puede vivir así. O eres o no eres. Primera de Pedro 4, versos 1 al 8, rápidamente. Dice, por tanto, puesto que Cristo ha padecido en la carne, amaos también vosotros con el mismo propósito. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado, para vivir el tiempo que le queda en la carne, no para las pasiones humanas, sino para la voluntad de Dios. ¿Sí? Morir a nosotros y vivir para Dios. Porque el tiempo ya pasado os es suficiente para haber hecho lo que agrada a los gentiles, habiendo andado en sensualidades, en lujurias, borracheras, orgías, embriagueces y abominaciones, abominables idolatrías. Ya basta, ya es suficiente de eso. El tiempo del mundo ya pasó, eso ya se quedó atrás, ya basta. Y en todo esto se sorprenden de que no corráis con ellos con el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Pero ellos darán cuenta a aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados en la carne como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Mas el fin de todas estas cosas se acerca. Sed pues prudentes y de espíritu sobrio para la oración. Sobre todo sean fervientes en vuestro amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo acá. El amor de Cristo me mueve. El amor de Cristo nos mueve. Ya basta.
de vivir con un pie en el mundo y un pie en la iglesia. No podemos vivir así, no podemos seguir así. Eso no es vivir para Cristo. O estamos o no estamos, o somos o no somos. Si somos, hay que ver que vamos a rendir cuentas a Cristo por las ordenanzas que nos dejó. Si no somos, hay esperanza. Dios está siendo paciente. Dios nos está dando el tiempo de arrepentimiento. Llega un acuerdo con Dios. En los Estados Unidos, ya se me fue el abogado, en los Estados Unidos, aproximadamente un 95% de los casos civiles terminan en acuerdos sin juicio fuera de la corte. Esto es una realidad. No todos los casos que se reportan ante la ley terminan en un juicio, porque se hace un arreglo, ¿no?, afuera. 95% de los casos no llegan a la corte por los arreglos, por los acuerdos, pues. En inglés es settlements. Esto es porque cuando alguien entiende su responsabilidad o la culpabilidad, se rinde ante su demandante para llegar a un acuerdo, para arreglarse afuera de la corte. ¿Por qué no podemos aprender algo de este sistema? Y miren que este sistema legal está fundado en la palabra de Dios, en la Escritura. De ahí sacaron pues sus ideas para poner las leyes allá en Inglaterra, de donde tenemos el sistema judicial aquí en Estados Unidos. ¿Por qué no aprendemos esto y nos ponemos a cuentas con Dios? ¿Por qué queremos llegar al juicio pensando que nos va a ir bien, sabiendo que somos culpables, sabiendo que no hay justo ni aún uno, que todos hemos pecado, que quedamos cortos de la gloria de Dios? Estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué queremos llegar al juicio como si podemos poner excusas? Como si Dios no nos conociera, como si Dios no supiera las intenciones de nuestro corazón. La gran mayoría de las personas vivimos como si tuviéramos impunidad moral, como si nunca vamos a ser juzgados por Dios. Y sabiendo que somos culpables de pecado, pensamos que podemos ganarle a un Dios santo. Y no es así. Dios es omnisciente, todo lo sabe, todo lo conoce. Conoce nuestros más profundos pensamientos y un día nos llamará a rendir cuentas, ya sea ante el tribunal de Cristo o en el día del juicio final. Pero nuestra fe se decide hoy, se decide aquí. ¿Qué hacemos con Cristo? Esa va a ser la respuesta del día del juicio. ¿Qué hacemos con Cristo? Eso va a determinar nuestra eternidad. ¿Crees en Cristo o lo rechazas? Eso va a determinar nuestra eternidad. Isaías 1:18, ya para terminar. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si has confesado a Cristo, ya basta de vivir con el mundo. Ya basta de vivir como el mundo. Hay que vivir para Él. Hay que vivir para Cristo. No te has rendido. Si no has rendido tu vida, hoy es el día de rendirte delante de Él. Y llega a un acuerdo con Dios. Entiende tu condición. Entiende tu pecado y tu necesidad de perdón. Llega a un acuerdo de fe por el perdón de tus pecados y comienza a vivir para Dios. Cristiano, basta de vivir mezclado con el mundo. Vamos a orar. Padre, gracias, Señor, por su palabra, Señor. Y gracias que, Padre, esta es, Señor, su opinión, no la nuestra, no la mía.
Señor, sino que Señor, sea la ambición de agradarle a usted la que nos mueva, Señor, a estudiar, la que nos mueva, Señor, a escuchar su palabra, Señor, que nos mueva a persuadir a otros, Señor, a proclamar el mensaje, a ser fieles, Señor, a vivir vidas de integridad, Señor, delante de usted, Señor, y para beneficio de su pueblo, Señor. Usted ayúdenos, Señor. Padre, escuche la oración, Señor, de corazones arrepentidos, Señor. Que por escuchar el Evangelio, Señor, sean convencidos, Señor. Usted proporcione, Señor, de su perdón, como es la promesa, Señor, de aquel que pone su fe en Cristo. Padre, que sea esto, Señor, y todo lo que hagamos para honrar y glorificar su nombre. Estamos en sus manos, Señor, para honra y gloria suya. Amén.